Continuamos hoy nuestro recorrido por la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios y nos encontramos en el capítulo 5. Y como mencionamos en nuestro programa anterior, en realidad tenemos tres motivaciones que Dios da a los creyentes para servirle aquí en este mundo, testificando por Él, predicando su palabra a los que están perdidos. Ya hemos mencionado la primera de ellas, como dijimos antes, se encuentra en el versículo 10 de este capítulo 5. Leamos ese versículo una vez más. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Usted, amigo oyente, será recompensado según la forma en que sirva al Señor aquí en la tierra. Lo maravilloso de todo esto es que tenemos un motivo para servir a Cristo, porque tendremos que presentar un informe ante Él un día venidero. Él dice allá en el libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 12, He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Él se está dirigiendo aquí a aquellos que son suyos, a los creyentes. Ellos van a ser llevados, dice aquí, ante el tribunal de Cristo. Como ya dijimos, ese lugar es conocido con el nombre de Bema. Ese no es el trono de Dios, el gran trono blanco. Él dice que nosotros estamos trabajando. En el versículo 9 de este mismo capítulo podríamos cambiar una palabra allí, y que es procurar, diciendo que nosotros somos ambiciosos también, para, o ausentes o presentes, serle agradables. Esta es una palabra bastante interesante. Uno la encuentra en la carta a los tesalonicenses, donde el apóstol Pablo la usa en la primera epístola. En el capítulo 4 de esta primera epístola a los tesalonicenses, él dice que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Tener ambición de ocuparse en sus propios negocios, y eso es muy bueno, ¿no le parece? Aquí nos dice que por tanto somos ambiciosos también, o ausentes o presentes, de serle agradables. Eso es lo que debemos tener en mente cuando hablamos de ser ambiciosos, que trabajemos de tal manera que podamos ser aceptados por Él. Ahora, esta no es una ambición de ser una gran persona. Usted puede ver aquí que nosotros somos aceptados y creemos que debemos dirigir nuestra atención a esto, pues somos aceptados en el amado, dice Pablo en Efesios en el primer capítulo. Todos nosotros somos aceptados en Cristo, aceptos en el amado. Pero esto es algo un poco diferente. Esto es ser aceptados del Señor. Note esto, por favor. Hay una diferencia en ser aceptados en Cristo y el ser aceptados de Cristo. Hay una distinción bastante grande. Ahora, el ser aceptado en Cristo habla de mi posición delante de Dios. Dios me ve en Él y Él ha sido hecho para mí todo lo que necesito: sabiduría, justicia, santificación y redención. Él es mi perfección. Dios me ve en Cristo y yo estoy completo en Él. Y uno no puede agregar nada a lo que ya está completo. Cuando usted tiene un 100% de algo, lo tiene todo. Y nosotros tenemos a Cristo, somos aceptados en el amado. Pero, ¿qué es lo que queremos decir con eso de ser aceptados de Él o por Él? Esto habla de mi estado. Aceptado en Él tiene que ver con mi posición. Aceptado por Él o aceptado de Él tiene que ver con mi estado. Ahora, ¿cuál es su ambición en el día de hoy, amigo oyente? ¿Ambiciona usted ser aceptado de Cristo o por Cristo? Esta clase de ambición no quiere decir que usted tenga que caminar sobre cualquier persona que se le presente o empujar a un lado a aquellos que están delante de usted para poder alcanzar la cima. Tememos que en muchos aspectos de la obra cristiana hay personas así, que quieren hacerse un nombre para sí mismos. El doctor G. Campbell Morgan cuenta de cómo él luchó con este problema. Él era un maestro de escuela cuando fue llamado a ser un ministro de Dios, y fue para él un momento muy solemne. Él sintió que el Señor le estaba diciendo: tú has sido apartado de una manera definitiva para el ministerio de la palabra de Dios. Ahora, ¿quieres ser un gran predicador o quieres ser mi siervo? Y lo primero que el doctor Morgan dijo fue: quiero ser un gran predicador. Y esa puede ser una ambición maravillosa. Pero después de un tiempo comenzó a analizar esto en su mente. ¿Quieres ser un gran predicador o quieres ser mi siervo? Y luego, cuando él finalmente reaccionó a esto, dijo: bueno, no puedo ser un siervo y un gran predicador a la vez, de modo que tengo que elegir uno de los dos. Finalmente, dijo: bendito Señor, quiero ser tu siervo
antes que ser cualquier otra cosa, y estoy dispuesto a ser un predicador obscuro. Pues bien, amigo oyente, creemos que Dios hizo del doctor G. Campbell Morgan no solamente su siervo, sino que también lo hizo un gran predicador. Amigo oyente, a veces nosotros pensamos que nuestra ambición debería ser algo grande para Dios. Pero Dios nos dice, yo quiero que ustedes sean mis siervos, eso es todo. Cuando usted y yo podamos decir, Señor, tómame, fórmame y haz lo que quieras conmigo, entonces vamos a hacer cosas grandes para Él. Usted recordará de la manera que lo dijo Jeremías allá en el capítulo 45, versículo 5. Dijo, ¿y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Eso es hablar claro, ¿verdad? Amigo oyente, ¿está usted tratando de hacer grandes cosas para usted mismo? Hay muchos predicadores que son ambiciosos. Hay muchos laicos que son ambiciosos. Hay muchos obreros creyentes y creyentes comunes que son ambiciosos. Pero esta es una ambición egoísta. ¿Quiere usted ser el siervo de Dios? Si usted lo es, entonces puede estar capacitado para hacer algo por lo cual Él le puede dar su recompensa. Hablando honradamente, me estoy preocupando un poquito por esto. Quiero estar seguro de ser su siervo. Quiero ser un siervo ahora. Yo voy a tener que presentarme delante de Él y usted también, amigo oyente. Eso tiene que ser una motivación suficiente para servirle hoy. ¿Está usted haciendo algo hoy? Y cuando decimos hoy, estoy usando esa expresión en una forma más bien relativa. Es decir, en este día en que vivimos, ¿está usted haciendo algo que Él pueda aceptar hoy? Que cuando usted llegue a su presencia, Él pueda decirle, muy bien hecho, buen siervo y fiel. Ese es el primer motivo. Sigamos adelante ahora porque Pablo nos presenta el segundo motivo aquí y lo podemos leer en el versículo 11. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. La Biblia habla mucho sobre el temor del Señor. En realidad se nos dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y hay quienes hoy, en especial los de tendencia liberal, dicen, bueno, uno no necesita temer a Dios. Dios es bueno, es dulce, es amable y tierno, y uno solo tiene que recordar eso y tratarlo, bueno, de cualquier manera que quiera. Él nos perdona mucho. Y estos liberales también enseñan la paternidad universal de Dios y la hermandad universal del hombre. Y para nosotros esa es una de las doctrinas más condenables que puede existir en el día de hoy. Pero ¿sabe usted lo que dice la palabra de Dios? Allá en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 31, leemos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En el día presente, nosotros le estamos dando un pan sintético a la gente. Se le está presentando un evangelio lindo y brillante, pero sin contenido. Pero amigo oyente, nuestro Dios es un Dios santo, es un Dios justo, y Él le ama, Él quiere salvarle. Y si usted no hace las cosas como Él quiere, entonces va a tener que estar en juicio ante Él. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Hay muchos púlpitos en la actualidad donde no se está presentando un sermón sobre el infierno, no se habla nunca sobre el castigo, tampoco se tocan temas como el juicio. Y como resultado, el juicio de Dios es casi una nota perdida en el protestantismo hoy. El Señor Jesucristo dijo que había venido a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Amigo oyente, es una cosa terrible el caer en las manos de Dios. Es una cosa temerosa caer en las manos del Dios viviente. Necesitamos reconocer que esto es algo por lo cual vamos a tener que rendir cuentas. Ahora, en el versículo 12, el apóstol Pablo dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. En otras palabras, amigo oyente, si usted está presentando todo el consejo de Dios, lo puede hacer de una manera amable, amorosa. Usted no tiene que hacer caer truenos y relámpagos. Pero necesitamos reconocer hoy y declararlo claramente que los hombres están perdidos. Si nosotros decimos esto, no nos estamos encomendando a nosotros mismos. No estamos tratando de ser populares. Siempre tememos a esas cosas suaves y lindas que escuchamos en la actualidad. Hay tantos hoy que tratan de seguir el camino de la psicología. ¿Cómo puede uno llegar a ser un ser humano bien formado? Y eso lo oímos muchas veces.
Y también que no es bueno que uno tenga vibraciones malas. Tiene que tener siempre vibraciones buenas. Permítanos decirle, amigo oyente, y lo decimos cariñosamente, que si usted está sin Cristo hoy, no son vibraciones las que necesita, no necesita tampoco gran cantidad de ideas psicológicas. Usted está en camino al infierno, amigo oyente, porque es pecador. Necesita a Cristo Jesús. Quizá eso no sea muy popular, pero es lo que la Biblia dice y es lo que nosotros enseñamos de la palabra de Dios. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros. No queremos que ustedes se gloríen por nosotros. Lo importante es declarar todo el consejo de Dios y esa es una motivación suficiente, la de predicar la palabra de Dios. Eso es lo que puede despertar a esas iglesias que están dormidas. Creemos que ya le hemos hablado lo suficiente a la gente acerca de las necesidades. Hay libros escritos sobre eso y los misioneros llegan y hablan de las necesidades que existen en lugares lejanos. También lo decimos a menudo por radio. Pero tenemos que fijarnos, amigo oyente, en la necesidad de nuestra nación. Cada una de nuestras naciones es uno de los campos misioneros más grandes hoy. Pero tenemos problemas en comunicar eso a la gente. Hay gente en camino al infierno que se codea cada día con usted. Luego continuamos en el versículo 13 de este capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios leyendo, porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Usted puede pensar que quizá yo esté loco. Pablo dice, usted puede pensar que estoy loco, pero estoy haciendo esto para Dios. Y usted puede pensar que estoy cuerdo. Pues bien, es para vosotros. Eso es lo que Pablo dice. Y luego él nos da el tercer motivo, que también es una motivación para servir. Leamos el versículo 14 de este capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Cristo nos constriñe. Esta palabra ha sido mal entendida. Se ha pensado que el amor de Cristo nos restringe, nos ata, nos amarra, no nos permite actuar. Y eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Lo que él está diciendo es que el amor de Cristo nos está empujando, nos está motivando, nos está impulsando. El amor de Cristo nos está lanzando hacia adelante. Es el amor de Cristo el que causa que prediquemos la palabra de Dios. Esa es la motivación. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Eso fue lo que motivó a que el apóstol Pablo saliera y visitara hasta los lugares más alejados de la tierra. El Evangelio tiene que ser predicado, amigo oyente, en el poder del Espíritu Santo. Y ahora el versículo 15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este es el Evangelio. El amor de Cristo nos constriñe y el Evangelio tiene que manifestar la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Esos son los hechos del Evangelio. Y cuando nosotros los predicamos a los hombres, les estamos haciendo un llamado para que se reconcilien con Dios ahora mismo. Eso es lo que el Evangelio es. Dios dice ahora que usted puede ser reconciliado con Él. Además, quisiéramos que usted se dé cuenta de algo. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Esto quiere decir en realidad que la humanidad está bajo la sentencia de muerte. Cuando Adán estaba en el jardín del Edén, él era nuestra cabeza federal. Él era la cabeza de la antigua creación. Y esa creación estaba en juicio, digamos, en Adán. Dios le dijo a él, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán, de una manera deliberada, desobedeció a Dios. Y él entonces cayó bajo la sentencia de muerte, y cuando hizo esto, se llevó a toda la raza humana con él, porque todos estamos representados en él. Usted y yo hemos nacido en una familia de muerte. Toda la humanidad se encuentra ahora bajo la sentencia de muerte. Alguien ha dicho, en el mismo momento en que uno nace, esa nueva vida que tiene la comienza a perder. Y David dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte. Él no quiso decir el fin de la vida, sino que quiso decir que toda su vida él había estado andando como por un callejón sin salida de la muerte. Se hacía cada vez más angosto, más oscuro, hasta que finalmente él tuvo que pasar por la puerta de la muerte. Ahora permítanos presentarle una ilustración en cuanto a esto para aclarar un poco más. Podemos pensar, por ejemplo, en la cordillera de los Andes. Uno de los picos más altos de América es el Aconcagua. Supongamos que en la misma cima de la Aconcagua se encuentra el paraíso.
Allí coloca Dios al hombre, lo coloca a Adán. Ahora, en ese lugar, éste tenía todo lo que era bueno para él. Todo lo que necesitaba estaba allí. Se le dijo lo que no debía hacer. Él era un hombre sin pecado. A él se le había dicho algo que no debía hacer. Sin embargo, él lo hizo. Y entonces cayó. Siempre hablamos de la caída de Adán. Pues bien, él cayó rodando desde esa altura hasta el lugar donde nosotros estamos en el valle. Usted puede pensar que él tuvo una caída bastante grande. Ahora, al caer, él comenzó a traer al mundo una raza. Estos no nacen donde se encontraba Adán antes, allá en la cima, en esa altura donde él había sido inocente, sino que nacen aquí abajo. Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, Él vino a un mundo donde estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora Él viene a este mundo, pero no lo hace a la cima de la montaña, sino que, aunque Él es uno sin pecado, Él no va a un lugar donde no hay pecado. Él vino al lugar donde nosotros estábamos. Él era santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores, pero Él vino al mundo a salvar a los pecadores. Ahora Él no puede encontrar a ningún hombre en ese nivel de santidad en la cima de la montaña, porque todos han caído aquí abajo a este nivel. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Pues Él viene a nuestro nivel, a este lugar de muerte donde se encuentra el hombre, y Él muere por todos. ¿Por qué? Porque los hombres estaban muertos, y Él bajó a este lugar de muerte. Él levanta, lleva a los creyentes con Él a una vida de resurrección. Ahora alguien quizá diga, bueno, Cristo nos va a llevar ahora a la cima de la montaña. No, amigo oyente, Cristo no nos va a llevar allí. Él nos lleva a los lugares celestiales. Nosotros estamos ahora en los lugares celestiales y Él nos ha levantado junto con Él y nos ha preparado un lugar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora, si Cristo murió por todos, entonces todos estamos muertos. Él tomó nuestro lugar y si nosotros vamos a vivir, tiene que ser por medio de la fe en Él, por medio de la fe, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora, amigo oyente, nosotros no conocemos a ningún hombre según la carne. Por tanto, en el mundo hay simplemente muchos hombres perdidos. Este hombre puede ser médico, puede ser un profesor de la universidad, puede ser una persona muy distinguida, muy inteligente, pero es una persona perdida si no está en Cristo Jesús. Aquí tenemos a un hombre pordiosero, enfermo, pero nosotros a nadie conocemos según la carne. Es decir, según esta vieja naturaleza, todos están perdidos sin Cristo. Y así están hoy. Y él dijo que él murió por todos ellos. Cristo murió por el médico, murió por el profesor de la universidad, murió por el intelectual, murió por el pordiosero y enfermo. Cristo murió por todos ellos. Leamos ahora el versículo 16 de este capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios. El apóstol Pablo dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Por tanto, a nadie conocemos según la carne. Luego él dice, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ahora creemos que el apóstol Pablo conoció a Cristo en la carne, es decir, físicamente. Creemos que él estuvo presente en la crucifixión del Señor Jesucristo. No podemos imaginarnos que un fariseo tan brillante como este joven Saulo no hubiera ido a Jerusalén en esta ocasión en particular. Creemos que él estuvo presente durante la crucifixión. Amigo oyente, esta es una sección muy hermosa y muy instructiva. Pero lamentablemente nuestro tiempo ha tocado ya a su fin y tenemos que detenernos aquí. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa y le invitamos a que nos acompañe mientras continuamos nuestro recorrido por este capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios. Y le aconsejamos que lea el resto de la porción para que esté enterado antes de nuestro próximo programa. Será pues hasta entonces, quiera Dios bendecirle ricamente.